El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Ninguno que milita, que se alista, sirve, se enreda, se mezcla en los negocios, en las actividades de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Puede hacer uno ese tiempo que está sirviendo a la nación, a la patria, puede uno hacer otra cosa? No puede, porque requiere de tiempo completo, ¿no es cierto? Entonces, el compromiso de un militar engendra exigencias porque en esa persona está depositada una parte importante de la responsabilidad de una nación o estado, porque exige un código de comportamiento para que pueda servir según las órdenes militares. De la misma manera, ninguna persona que se alista en la fe puede hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque su propia conciencia le exige una norma de vida diferente. Así como al militar se le exige una vida diferente, de igual manera al cristiano se le exige una vida diferente, con responsabilidades. Y esas responsabilidades en el futuro hacen que nosotros podamos cuidar a otras personas y liderar. La disciplina militar es bien dura, porque consiste en subordinación y respeto a los de arriba y también a los de abajo como norma. Y tiene que desarrollar lealtad bien entendida y también valor. Entonces debemos aprender qué es lo que significa verdaderamente ser un soldado de Jesucristo. Porque Dios también quiere reforzar, vigorizar su ejército de hombres y mujeres comprometidos con Él. Muchos quieren ser guerreros en el reino de Dios, pero sin compromiso y sin lealtad. Y eso es imposible. Un soldado en servicio activo no se enreda en asuntos civiles si quiere satisfacer al que lo reclutó. ¿Quién sabe qué es lealtad? Lealtad es hacer aquello con lo que uno se ha comprometido, aun que las circunstancias cambien. Si no tenemos lealtad, nos arriesgamos a quedarnos solos porque nadie desleal es confiable. ¿Qué es compromiso? Es la capacidad de una persona de tomar conciencia para cumplir sus promesas o compromisos. El llamado de Dios al servicio por la causa de Cristo tiene un nivel muy alto. Un nivel muy alto de lealtad y de compromiso que está por encima de nuestra cultura inclusive. De otra manera, no se puede usar la libertad que Dios nos ofrece. Jesús durante su ministerio terrenal hacía 4 cosas importantes. Predicaba, enseñaba, liberaba y sanaba. Las liberaciones son tan importantes como la predicación. ¿Por qué? Porque el mundo se mueve bajo el poder del maligno. Y la iglesia tiene que ser entrenada en la liberación. Entonces, para aprender hay que leer la Escritura, leer libros acerca de estos temas, ver videos de otros ministerios que tienen un gran énfasis en la liberación. Y gracias a Dios, hoy se pueden conseguir muchísimos, porque ya no es novedad, tampoco es extraño, porque en gran parte de la consejería se trata con estos temas
que son los que mantienen en oscuridad a los pueblos. Y mucha gente se involucra con el ocultismo a sabiendas. Y otros, los menos, los más pocos, por ignorancia. Este fue uno de los primeros llamamientos que me hizo el Señor. Aunque yo no conocía nada acerca de liberación, Él comenzó a inquietarme con el tema de guerra espiritual, para que aprenda cómo ayudar a su pueblo a liberarse de las ataduras del diablo. Este ministerio es muy amplio y antes de conocer, uno no entiende cómo el enemigo maneja o influye en las vidas, pero a medida que uno va incursionando en el tema, se sorprende cómo la gente no se da cuenta de quién es el que le hace vivir vidas desgraciadas. Y por eso le echan la culpa a Dios de todas sus desgracias cuando ellos mismos han alentado los poderes demoníacos para que les influyan sus vidas. No faltará un legalista dogmático que diga que en este tiempo no es así. Es decir, que ya no hay liberación, que eso estaba bueno en el tiempo de Jesús. Pero es porque no entienden esa porción de la Escritura que dice, la ley mata y el Espíritu vivifica. O sea que la ley o la letra escrita, sin revelación del Espíritu Santo, mata, porque ministra muerte. Y si nos apoyamos en la pura letra del Evangelio, sin que el Espíritu revele lo que Él mismo hizo escribir, no habrá cambio. Es por eso que los que viven pegados estrictamente a la ley, le están robando su libertad a los que son instruidos por ellos. Y la Escritura dice que donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Gálatas, capítulo 5, verso 16 adelante. El apóstol Pablo les escribió a los Gálatas y les dijo, anden, caminen en el Espíritu y no satisfagan, no se compensen con los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen, se enfrentan entre sí para que no hagan lo que quieren. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Porque la letra mata. Ahora, ¿cómo se puede caminar en el Espíritu? En primer lugar, el Espíritu no es una cosa, sino una persona. En Juan 3 cuenta la Escritura que Nicodemo se acercó a Jesús una noche y le preguntó cómo podía recibir la vida eterna. Y Jesús le contestó, tienes que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Este Nicodemo era maestro de la ley y no entendía absolutamente nada acerca del reino. Por eso es que él preguntó, ¿nacer de nuevo? ¿Cómo puede el hombre entrar de nuevo en la matriz o en el vientre de su madre? Y el Señor le responde, caramba, vos siendo maestro de la ley no entiendes estas cosas. Estoy hablando, le dijo Jesús, acerca del Espíritu, porque el Espíritu es como el viento que sopla por donde quiere. Así que caminar en el Espíritu ha sido siempre mal entendido. La libertad que el Señor nos da no es libertinaje. No se pueden descuidar las reglas y las normas morales de conducta. ¿Qué es libertinaje? El libertinaje es hacer lo que quieres más allá de las reglas.
más allá del respeto y actuar sin responsabilidad. El libertinaje está asociado a las violaciones morales y a la falta de respeto a la religión. ¿Qué es libertad? Libertad es la oportunidad de conducirte en forma consciente, aceptando la responsabilidad de las consecuencias de tus decisiones. Así que cuando se descubre el amor de Dios, se puede fluir en el Espíritu. La Biblia dice que cuando uno vive en el Espíritu, no lleva a cabo los deseos de la carne. Esto quiere decir que no puede hacer lo que le da la gana para ejercer una elección o un derecho, sino que sabe que todo está relacionado con las consecuencias de las decisiones que hacemos. Las leyes justas y las reglas buenas se basan en lo que verdaderamente es mejor. Y para asegurarnos que vivamos en un ambiente de paz, Dios mismo compró nuestra libertad en la cruz. Esto quiere decir que cada cual o cada quien es libre de vivir en el Espíritu, en el legalismo o en el libertinaje. Porque Él nos da esa libertad de elección. Dios nunca te obligará a nada. Por eso es que vos decides buscarle, decides amarle, decides obedecerle, según las normas que Él estableció en su palabra. Y hay tres cosas que necesitamos saber y están en la Escritura. Todo lo que nosotros necesitemos saber está en la Escritura. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen, obedecen las obras de la ley, están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Esto quiere decir que si tratas de vivir solamente conforme a la ley, la letra muerta, te vas a sentir mal todo el tiempo. Porque Pablo dice que si no cumples un solo punto de la ley, te haces culpable de toda la ley. Entonces vas a vivir condenado. Gálatas 3:11. Y es que por la ley, les explicaba Pablo a los Gálatas, ninguna persona se justifica para con Dios. Eso es evidente. Eso es indiscutible. Porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino el que hiciere estas cosas vivirá por ella. ¿Qué les estaba diciendo Pablo? Les estaba diciendo que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque Él mismo se hizo maldición por nosotros, porque así estaba escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, cuando tratamos de vivir una vida justa conforme a la ley, nos volvemos perfeccionistas, compulsivos y nunca, escúchelo bien, vamos a poder conseguirlo. La vida cristiana se convierte entonces en un peso, no solo para nosotros, sino también para la gente que está a nuestro alrededor, y va a ser un suplicio soportarnos. Entonces, lo que está Pablo diciéndonos aquí es muy interesante, y nadie es justificado por la ley, porque hay una maldición para los que viven bajo la ley. Por eso es que la Escritura nos enseña a vivir por principios. ¿Qué son principios? Los principios del reino están resumidos en el Sermón del Monte.
Y esos principios que están resumidos en el Sermón del Monte no son negociables. Los métodos pueden cambiar, pero los principios no cambian nunca. Y son los principios los que nos obligan a responder en obediencia conforme a lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces, recién podemos vivir en el Espíritu en vez de vivir haciendo los deseos de la carne. ¿Qué son principios? Los principios del reino están resumidos en el Sermón del Monte. Y esos principios que están ahí no son negociables. Quiere decir que no se pueden cambiar. 1 y 2, no se pueden torcer. Los métodos pueden cambiar, pero los principios no cambian nunca. Y los principios nos obligan a responder en obediencia conforme a lo que Dios ha dicho en su palabra. Lo que ha dicho porque es verdad. Y entonces, cuando nosotros andemos en esos principios y creamos que la palabra de Dios es verdad, recién podemos vivir en el Espíritu, en vez de vivir haciendo lo que le gusta a la carne. Es muy difícil vivir bajo el yugo de la ley, porque si se vive así, eso funciona como una maldición. Y continuamente nos vamos a sentir culpables. Porque la ley era una preparación para disponernos, para ubicarnos, para recibir la enseñanza de vida de Cristo Jesús. Entonces la ley o letra, como es muerta, no tiene poder para dar vida. Los cristianos somos siervos de un nuevo pacto porque la ley mata, pero el Espíritu da vida. Entonces vamos a poner esto de manera práctica. Cuando uno le dice a la gente que lo que está haciendo es equivocado, eso no le da poder a la gente para dejar de hacer lo malo y pecaminoso que está haciendo. Pasa algo similar con las personas obesas, que se pasan la vida leyendo libros de nutrición, de dieta y ejercicios. Quizá de todo lo que aprenden pueden dar conferencias sobre el tema, pero aún conociendo todas estas cosas, no pueden dejar la Coca-Cola y el segundo plato. O sea que no basta con saber qué es correcto o incorrecto. Entonces, ¿cómo podemos esperar que la gente pueda cambiar conociendo la ley? Si la ley no tiene poder para dar vida. Por eso es que la gente lee la palabra es, sin el Espíritu es, muerta. Por eso dice la letra mata, porque no es más que ley. Un texto más revelador está en Romanos 7:5. Decía Pablo a los romanos, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban, causaban, producían en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. O sea que todas esas pasiones llevaban fruto para muerte. De igual manera que la conversación de sexo despierta la carne, la ley lo que hace es despertar las pasiones pecaminosas. Romanos 7:8 dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. En realidad, la ley lo que tiene es la capacidad para estimular,
precisamente aquello que se supone que se prohíbe. Romanos 7:8 dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí, decía Pablo, toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea que la gente no sabría lo que es robar si la ley no dijera no robarás. Ejemplo, cuando se le dice a un hijo no puedes ir allá, ¿a dónde cree que irá el hijo? Allá. Allá precisamente donde usted le dijo que no fuera. Y probablemente ni siquiera pensaba ir. Pero al decirle no vayas a ir allá, le abrió los ojos y le hizo desear, curiosear. Igual pasa con la pintura que está mojada. Cuando se llega a un lugar y los bancos y los asientos están recién pintados, si le pone un letrero que dice no toque, ¿qué es lo que va a pasar? Todo el mundo va a poner el dedo, va a pasar su dedo para ver si ya secó. ¿No es cierto que es algo instintivo? Igual sucede cuando va a comprar películas. ¿Dónde se va? Directo donde está el letrero que dice películas prohibidas o películas de terror. ¿Por qué cree que lo prohibido atrae? Yo no sé por qué, pero eso fue lo que le pasó a Eva en el jardín de Edén. Dios le dijo, de todos los árboles del huerto puedes comer, menos de este. Lo miró, lo tocó y comió. Mucho de lo que Pablo escribe y expone es lo que es pecaminoso. Él no está diciendo que la ley sea pecaminosa, todo lo contrario. La ley es lo que hace que el universo que Dios creó funcione, porque la ley es necesaria. Así que tenemos que recordar que los mandamientos no nos son dados para prohibirnos, sino para protegernos. Las prohibiciones legales eran intolerables para los que vivían en la carne. O sea que el pecado estaba en el hombre inactivo hasta que vino la ley demandando obediencia y santidad. Entonces aparecieron los impulsos, aparecieron las pasiones pecaminosas. Y si nuestro viejo hombre se crucifica, el dominio que ejerce la carne es puesta fuera de combate. Porque una vez desligados de la ley, somos libres para servir voluntariamente y así caminamos por el Espíritu bajo un nuevo pacto. Entonces no se trata ni de libertinaje ni de legalismo, sino de libertad. Es cierto que el camino es estrecho y que estamos ascendiendo a la montaña de Dios. Eso es cierto. En los años 60, en el mundo de los hippies, todo el mundo gritaba, la virginidad produce cáncer. Y era la broma general. La mayoría de los carros de carnaval tenían ese letrero que decía, la virginidad produce cáncer. Y más abajo decía, el sexo es libre. ¿En realidad eran libres? No eran libres. Porque el costo en términos de vida es absolutamente doloroso. Si el sexo es libre y continúa así, la tendencia es que para el año 2020 haya más de 90 millones de personas que mueran de SIDA. Y el SIDA es probablemente la enfermedad más incurable que existe actualmente. Y se la podría detener tan solo de avisarle a la gente que dejen de tener sexo libre y dejen de usar drogas. Es como si la mano izquierda te dijera, date gusto, la vida es buena. Todo mundo lo está haciendo, no hay riesgo. Eso le puede pasar a otros,
no a vos. Además, primero el gusto y después el susto. Así actúa primero el diablo, como tentador, luego como acusador cuando ya te atrapó y te engañó. La otra, la mano derecha, te advierte, no lo hagas. Puede que te contagies. Puede que te prendan una enfermedad venérea. Si no te curan, esa enfermedad se va a hacer crónica. Puede que hasta no puedas tener familia. Puede que te contagies de SIDA. Respeta a tu esposo, respeta a tu esposa. La Escritura dice, honroso, decente, libre de inmoralidad, sea en todos el lecho, la cama, sin mancilla, sin impureza, sin deshonor, sin pornografía, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos 13:4. Mateo 11:28. Dijo, vengan a mí, ¿quiénes? Todos los que están trabajados, afanados, atareados, ocupados. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, acusados, se sienten culpables, y yo los haré descansar. Los voy a hacer respirar y reposar. Lleven, carguen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso, dócil, obediente, sumiso y humilde de corazón. Y cuando aprendan de mí, van a hallar descanso, van a hallar respiro para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligero, liviana, leve mi carga. Entonces, esa es la más grandiosa invitación que hay en toda la Biblia. Él no dice, vengan a esta iglesia, ni tampoco dice, vengan a este ministerio. Él dijo, vengan a mí, a mi presencia, y tomen mi yugo sobre ustedes. Por eso es que el Señor te llama y te dice, vení a mí. Yo te creé. Yo sé cómo debes caminar. Yo conozco el camino. Yo mismo soy el camino. Deja que mi espíritu te dirija. Dios nos está llamando a cada uno a dejar de caminar en libertinaje y aprender a vivir en la libertad que Cristo nos dio. Póngase de pie. Y si usted todavía no se encontró con Cristo, Dios está más que deseoso que usted se cubra con la justicia de su Hijo. Así que si usted quiere, puede orar conmigo así. Dígale al Señor, Padre, reconozco que muchas veces me acerqué a ti, pero equivocadamente. No sabía que tenía que llegar a tu presencia vestido con la justicia de tu Hijo. Pero ahora que lo sé, reconozco que Jesús con su muerte en la cruz me justifica si yo creo en ese sacrificio sustituto. Pues bien, Padre, yo creo que Jesús murió en mi lugar y acepto el sacrificio de tu Hijo para acercarme a ti, Padre, con la justicia de Cristo. Te doy gracias, Padre, por el sacrificio de Jesús, y yo te bendigo ahora pidiéndote que me concedas el nuevo nacimiento para vivir para ti, Jesús, en el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.